Saludo cordial, queridos hermanos. Nos adentramos entonces a la cuarta sesión del diplomado en Fundamentos de la Sagrada Escritura. El tema que hoy nos compete y nos convoca es el tema del canon de la Biblia. La palabra canon es un vocablo griego que significa regla. Se utilizaba esta palabra para hablar de una especie de caña que parecía una regla para determinar si una cosa era verdadera o falsa. Canon es orden, canon es regla. Entonces, cuando hablamos del canon de la Sagrada Escritura, estamos hablando del orden de los libros de la Sagrada Escritura, del número de libros que hacen parte de la misma, y si se puede o si se quiere del por qué estos libros y no otros. Es decir, hay algunos criterios que nos permiten establecer la canonicidad. Primero, digamos entonces que lo que quiere decir canon para nosotros es precisamente eso. El canon bíblico es el número de los libros bíblicos aceptados oficialmente por la Iglesia de acuerdo a una sana tradición, y estos libros son considerados como inspirados y revelados por Dios. Estos libros y no otros, solo los que hacen parte del canon. Podríamos hablar de cuatro cánones o de cuatro reglas que con el transcurrir del tiempo han venido a encontrarse y que esto le da más solidez a la canonicidad. La primera regla o el primer canon o el primer grupo de libros es el de los judíos. Ellos solo aceptan 39 libros del Antiguo Testamento y no aceptan ningún libro del Nuevo Testamento. Recuerden que para los judíos Jesucristo no es el Mesías y ellos todavía están esperando al Mesías y Salvador. Entonces, el canon de los judíos está compuesto por los 39 libros del Antiguo Testamento y ni uno solo del Nuevo Testamento. Hay otro canon que es el canon de los hermanos evangélicos o separados. Ellos solamente aceptan los 39 libros del Antiguo Testamento y solo 27 del Nuevo Testamento. Hay 6 libros que ellos no aceptan. Repito, el canon de los hermanos separados entonces está compuesto por 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, en conjunto 66 libros. Está el canon católico de la Iglesia Católica, donde se aceptan 46 libros del Antiguo Testamento, no 39 como los judíos y como los evangélicos, y 27 libros del Nuevo Testamento, y esto da como resultado 73 libros. Entonces, la Biblia judía tiene 39 libros, la Biblia evangélica en el Antiguo Testamento, la Biblia judía tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, la Biblia evangélica tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, la Biblia católica tiene 46 libros en el Antiguo Testamento. La Biblia judía no acepta el Nuevo Testamento, la Biblia evangélica acepta los 27 libros del Nuevo Testamento, la Biblia católica los 27 libros del Nuevo Testamento. La Biblia judía tiene en total 39 libros, la Biblia evangélica tiene en total 66 libros
La Biblia católica tiene en total 73 libros. Esas son las diferencias en números entre los cánones. Pero hay un cuarto canon, que es el canon de los ortodoxos, más o menos 200 millones de creyentes en el Oriente Medio, y aceptan, como nosotros los católicos, los 73 libros de la Biblia. Hay que entender que la catolicidad no se circunscribe solamente a la Iglesia romana. Hay católicos ortodoxos, hay católicos anglicanos, hay católicos antiguos. Eso hay que entenderlo. Es decir, que la Iglesia católica, apostólica y romana no es la única católica. También existen católicos ortodoxos, católicos anglicanos, católicos antiguos. Se pregunta entonces uno, ¿por qué las iglesias cristianas evangélicas no aceptan todos los libros que están en la Biblia católica? Ellos tienen algunos criterios, ¿cierto? El canon bíblico se constituyó en una necesidad para la iglesia, porque es que aparecieron en los primeros tiempos del cristianismo muchos libros que no tenían contenido muy coherente con el evangelio, con la propuesta de Jesús. Eran más bien como fábulas y algunos de ellos libros como misteriosos. Entonces la iglesia dispuso que hubieran unos libros que fueran considerados inspirados y revelados y otros no. De ahí nace pues el canon, para tener una misma regla de fe en todas las iglesias esparcidas por la tierra. Era indispensable disponer un mismo canon. Vamos entonces a hablar de la tesis que hoy no encierra como el mensaje que queremos dar. La tesis es la siguiente: el canon de la Biblia es el catálogo o lista de los libros que la Iglesia considera inspirados por Dios, llamados por lo mismo libros canónicos. Son 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El canon se aplica a toda la Sagrada Escritura, no solo a unas partes. Es competencia de la Iglesia determinar cuáles son los libros inspirados y cuáles no, porque tiene la autoridad recibida de Cristo con la asistencia del Espíritu Santo. Además determina cuáles son porque es ella quien los ha escrito a lo largo de los años. La Iglesia no lleva a cabo esta operación de modo arbitrario, sino mediante la aplicación de unos criterios, tanto internos como externos, a través de los cuales le es permitido discernir y descubrir la regla de la fe y de la verdad en un determinado libro, como un espejo, como en un espejo. Muy bien. ¿Qué tiene que ver la Iglesia con el canon? Hombre, si bien es cierto que el Antiguo Testamento fue escrito por los profetas, por los patriarcas, por los hagiógrafos, antes del cristianismo, también es cierto que el judaísmo es la base fundamental del cristianismo. Recuerden que Jesús fue judío, recuerden que Él vivió vida judía, que Él vivió religión judía, que Él vivió liturgia judía. Entonces no podemos desprender el cristianismo del judaísmo, porque entonces estaríamos desprendiendo la experiencia religiosa de Cristo. Por lo tanto, nuestra fe cristiana está fundamentada en muchas de las tradiciones religiosas y litúrgicas del judaísmo, porque nuestro fundador fue judío, Jesucristo fue judío. Pero la Iglesia recopila todo lo del Antiguo Testamento. La Iglesia acepta la Tanakh, que es la Biblia de los judíos, que contiene la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, ¿sí? La Iglesia, además de aceptar el Antiguo Testamento, no solamente por aceptarlo, sino que de ahí toma enseñanzas, de ahí adoctrina, de ahí enseña, de ahí parte.
También en el transcurso de la historia de la Iglesia, después de la muerte de Cristo, o desde la encarnación de Cristo para acá, la Iglesia es en el seno de la Iglesia, de las primeras comunidades cristianas, que se han venido redactando los libros del Nuevo Testamento. Se dice que los primeros escritos del Nuevo Testamento fueron algunas cartas paulinas. Luego aparecieron evangelios como el de Mateo, el de Marcos, y luego los demás evangelios. Lógicamente con Lucas, que fue el que escribió el Evangelio de Lucas, también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y luego vienen las cartas católicas o universales, que son las cartas de Pedro, de Santiago, de Juan, de Judas, todas estas, aparte de las cartas paulinas, ¿sí? Entonces, la Biblia está compuesta de alguna manera, o el canon de la bíblico está compuesto de los libros que la Iglesia tomó del Antiguo Testamento y de los libros que se elaboraron a partir de la experiencia de Iglesia, que son todos los libros del Nuevo Testamento. Esa es, de alguna manera, el quehacer de la Iglesia. Y eso es de alguna manera la relación que existe entre la Iglesia y la Sagrada Escritura, el canon de la Sagrada Escritura. Es la Iglesia fundamentada en la autoridad que Cristo delega en Pedro, cuando le dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A ti te daré las llaves del cielo, de la Iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Toda esta autoridad delegada en Pedro, es decir, la autoridad apostólica, viene siendo transmitida de apóstol en apóstol, de obispo en obispo, y por eso los obispos, quienes son los sucesores de los apóstoles, son los que determinan de manera colegiada, no individual. No es que cada obispo va a interpretar la Biblia como se le dé la gana, no. De manera colegiada determinan y han determinado en el transcurso de los tiempos, fue determinado desde el principio de la Iglesia, qué libros eran canónicos, hacían parte de la lista, y qué libros no. Esa es más o menos como la relación que existe entre Iglesia y canonicidad, ¿sí? De aquí concluimos lo siguiente: la Biblia tiene que considerarse una expresión de la fe de la Iglesia apostólica. San Agustín afirmaba lo siguiente: no creería en el Evangelio si no fuera por la autoridad de la Iglesia que me lo ordena. Y los primeros obispos de la Iglesia llamaban a la Biblia el libro de la Iglesia. De hecho, pues es el libro en el que nos basamos para toda enseñanza. Otra conclusión es que todo libro inspirado es canónico, pero no todo libro canónico es inspirado, eso hay que saberlo entender. Es la inspiración la que le da canonicidad, no la canonicidad la que le da inspiración a los libros. ¿Cuándo fue establecido el canon de la Biblia? Desde los primeros tiempos del cristianismo, de la Iglesia en general. La Iglesia consideraba algunos escritos como canónicos o inspirados. Otros los rechazó. A los que rechazó le llamó apócrifos. Hay evangelios apócrifos como el Evangelio de Judas, como el Evangelio de María Magdalena, como el Evangelio de José de Arimatea y el Evangelio de Pedro. Son algunos evangelios que han sido rechazados y que entran a formar parte de los apócrifos. Apócrifos es un nombre que significa secreto o misterioso, por decirlo así. Las primeras decisiones de la Iglesia en relación al canon de la Biblia se dieron en el concilio de Hipona. Hipona es una ciudad africana donde fue obispo San Agustín, aunque él nació en Tagaste,
Él fue obispo toda su vida en Hipona, y allí en el año 393, el Señor establece entonces a través de la iglesia establece el canon de la Sagrada Escritura. La última definición de canonicidad la dio el Concilio de Trento en el 1546. Hay unos criterios particulares para considerar un libro canónico. Estos criterios son los siguientes. El primer criterio para el Antiguo Testamento es, por ejemplo, la Biblia de los 70. Es innegable que al abrirse el cristianismo a la antigüedad y a la cultura helenística, la escritura judía utilizada por los primeros cristianos fue el texto de los 70. Pues bien, en la Biblia de los 70 están incluidos tanto los libros protocanónicos y los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Protocanónicos son los que nunca han sido cuestionados. Deuterocanónicos son los que están fuera del canon o que en alguna ocasión han sido cuestionados. Entonces, la Biblia de los 70 fue una versión que se tradujo del hebreo, el arameo y el griego, después la tradujo San Jerónimo al latín. Fueron 70 ancianos que fueron cada uno de ellos puestos en celdas distintas, en cabañas distintas, y todos ellos por obra del Espíritu Santo concordaron que los libros que deberían de estar incluidos en la Sagrada Escritura eran esos libros, los que mencionamos que son canónicos o protocanónicos. Otro criterio, aparte de que hagan parte de esa Septuaginta o de la versión de los 70, es que sean libros que hayan sido utilizados en el culto, bien sea judío o en el culto de los primeros cristianos. El solo hecho de que en la liturgia sinagogal o en las sinagogas o en el uso cúltico de los primeros cristianos se tuvieran en cuenta esos libros, ya es un criterio de canonicidad. Si fueron utilizados tanto por los judíos como por los cristianos, deben de hacer parte del canon. El uso de los escritos del Nuevo Testamento. Es verdad que no todos los libros del Antiguo Testamento se encuentran citados en el Nuevo, aunque del hecho de no estar expresamente citados no se deduce que no hayan sido usados y tenidos en cuenta en la redacción neotestamentaria. Es decir, es importante que en el Nuevo Testamento se hayan citado los libros del Antiguo Testamento para poderlos tener en cuenta como canónicos. Criterios para determinar si un libro del Nuevo Testamento es canónico. El origen apostólico, es decir, que haya sido usado o escrito por los apóstoles. Ellos fueron considerados depositarios directos de la revelación histórica de Jesús. Eran el canon vivo, es decir, ellos mismos manifestaban oralmente lo que después fue plasmado, porque tengamos en cuenta que el Nuevo Testamento también en un principio fue oral. Se transmitía de persona a persona, de comunidad en comunidad, la experiencia de Jesús, las enseñanzas de Jesús, y solo casi 40 años después comienzan a surgir los escritos y los evangelios. Otro criterio para determinar si un libro del Nuevo Testamento es canónico es su uso litúrgico que la iglesia primitiva hizo de él. O sea, la gran mayoría de estos libros fueron utilizados en la liturgia de los primeros cristianos. La coherencia, es decir, que lo que enseña el libro del Nuevo Testamento tenga coherencia y concordancia con el Antiguo Testamento y con los demás libros que lo rodean, que hacen parte de ese mismo cuerpo. Y
Un cuarto ítem para que el libro sea considerado canónico es las que haga parte de las listas antiguas del canon. La formación de una lista implica la aceptación de los libros enlistados como libros de carácter particular. En la carta escrita por San Atanasio, por ejemplo, para la Pascua del año 367, ya se enumeran sin vacilación todos los libros del Nuevo Testamento, los 27 en total. Este catálogo, 18 años más tarde, al año 385, será aceptado por San Jerónimo y divulgado por él en Occidente a través de su traducción oficial latina llamada la Vulgata. La Vulgata es la traducción de la Septuaginta, de la versión de los 70, traducida ya al latín, que era el idioma de todo el pueblo. ¿Cómo se dividen entonces los libros canónicos? Canónicos son los que hacen parte del canon y que nunca han sido refutados por ninguna de las iglesias tradicionales. Los 73 libros inspirados o canónicos de la Biblia se dividen en protocanónicos, son aquellos libros que fueron o son considerados inspirados, sea por la religión judía, sea por la católica, como también por las iglesias evangélicas, es decir, que su inspiración no ha sido puesta en duda por ninguna iglesia. A eso se le llaman protocanónicos o canónicos. Los deuterocanónicos son aquellos libros de la Biblia de cuya inspiración se dudó algún tiempo por alguna iglesia en particular. Los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, o sea, que han sido puestos en dudas por algunas iglesias en particular, son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos y algunos fragmentos del libro de Daniel y de Esther. Los evangélicos no aceptan estos libros. También son 7 deuterocanónicos del Nuevo Testamento: la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la segunda carta de Pedro, segunda y tercera de Juan, el Apocalipsis y algunos versículos de los Evangelios, por ejemplo de Marcos, el versículo 16, del 9 al 20, el capítulo 16 del 9 al 20, de Lucas el capítulo 22, versículo 43, y de Juan el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Estos son pues los libros deuterocanónicos, los que han sido puestos en dudas, que la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa los acepta sin ningún problema, pero que otras iglesias protestantes no los aceptan. ¿Cómo se formó el canon del Nuevo Testamento? Todos los católicos y evangélicos aceptan como inspirados los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero ¿cómo se formó ese canon? Primero, los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, cumplieron su mandato de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces no había nada escrito de la vida y doctrina de Jesús. Todo era predicación oral, todo era evangelización oral. Segundo, los primeros escritos sobre la doctrina de Jesús son algunas cartas de Pablo. Eso es el año, más o menos, año 40. Y tercero, luego se hizo necesario poner por escrito la predicación de los apóstoles para conservar el tesoro de la buena nueva de Jesús. Nacieron así poco a poco todos los escritos del Nuevo Testamento y se escribieron también los escritos piadosos sobre Jesús. Algunos de esos escritos les pusieron falsas firmas, entonces pasaron a ser apócrifos. La Iglesia entonces definió el canon, como hemos dicho. El primer canon del Nuevo Testamento fue aprobado por el Concilio de Hipona en el año 393 y fue definido en el Concilio de Trento en el año 1546. Pero ¿qué son los libros apócrifos? Los libros apócrifos entonces son ciertos libros religiosos de la Iglesia no aceptados como inspirados, a pesar de que su contenido sea a veces semejante al de la Biblia. La palabra apócrifo, recuerden, es griega y quiere decir oculto o escondido.
¿Cuáles son estos libros apócrifos? Del Antiguo Testamento hay libros apócrifos como el de Enoc, el libro de los Jubileos, el Pequeño Génesis, 3 y 4, el libro tercero y cuarto de Macabeos, la oración de Manasés o Salmo Penitencial, el libro de Esdras y los libros o algunos salmos de Salomón. Y del Nuevo Testamento tenemos apócrifos como el libro de Tomás, Evangelio de los Hebreos, Evangelio de Pedro, el Protoevangelio de Santiago, la Asunción de María, la carta de nuestro Señor a Abgar y cartas apostólicas, 3 cartas de Pablo a los Corintios, pero que no tienen nada que ver con las que conocemos, por lo tanto son cartas apócrifas. ¿Cómo saber si una Biblia es válida, es lícita, es buena? No porque sea católica o porque sea evangélica, sino porque no tenga adulterada la doctrina por el número de libros. Si el Antiguo Testamento consta de los 46 libros y están incluidos los deuterocanónicos, esa Biblia es seguro que es buena. Y por la aprobación eclesiástica, todas las Biblias traen una aprobación eclesiástica de un obispo, se llama nihil obsta, es decir, nada obsta, no hay problema de que la lean porque es de sana doctrina. Así se sabe si una Biblia es canónica o no es canónica. Hay algunas Biblias que tienen una tradición exageradamente relajada y por esa razón la Iglesia no las recomienda para que a través de ellas se adoctrine. Y hay otras, como la Biblia de los Testigos de Jehová, que definitivamente está muy sesgada, incluso con mucho atrevimiento le cambian letras y le cambian palabras, y esto hace posible que se adapte a las pretensiones de ese movimiento, de esa institución, pero que se aleje de lo que es o debe de ser la verdadera doctrina de fe cristiana. Bien, hijos, hermanos, este ha sido el tema acerca de la canonicidad. Es un tema de pronto un poquito álgido, un poquito, si se quiere, aburridor, pero son los criterios que la Iglesia estableció para que un libro fuera considerado como canónico. Este pues es el video más, ¿qué les digo yo?, más riguroso, más ciencista acerca de la canonicidad. En el video que vamos a grabar en la capilla, en la parroquia, pues lo haremos de una manera menos formal y quizás van a poder entender un poquito más. Que el Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro misericordioso, les mire benignamente y les conceda salud y paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.